una breve recapitulación de lo tratado en la sesión anterior. Hemos hablado en la sesión anterior sobre las principales fuentes del derecho parlamentario e hicimos hincapié en que como asesores parlamentarios no podemos ser solamente expertos en el reglamento del Congreso, sino que también debemos conocer las otras normas que son fuente del derecho parlamentario, como son los acuerdos de los distintos órganos del Congreso de la República. Si nosotros desconocemos esas normas, nuestro trabajo va a ser ineficaz. Por lo tanto, los congresistas no podrán tomar las decisiones adecuadas. Hicimos mención también de quienes en el Perú tienen derecho de iniciativa legislativa. La Constitución Política en el artículo 107 desarrolla esto y hemos hablado también que los requisitos que deben presentar las iniciativas legislativas pueden ser, bueno, las generales, que son la exposición de motivos, el análisis costo-beneficio de la norma que se propone. Si es que es necesario, se hace mención a la incidencia ambiental que puede tener ese proyecto de ley sobre el medio ambiente y obviamente la fórmula legal que se propone actualmente. Además existen otros requisitos especiales que sí se desarrollan en el artículo 76 del reglamento del Congreso, que por ejemplo deben ser revisados cuando se presentan las iniciativas legislativas. Por ejemplo, suceden casos en que se presentan iniciativas sin algunos requisitos y también se mencionaron estos inconvenientes en la clase anterior. Por ejemplo, cuando los gobiernos regionales presentan su iniciativa legislativa, esta iniciativa debe ir acompañada del acuerdo del Consejo Regional, igual en el caso de los gobiernos locales. Si falta uno de los requisitos, pues se devuelve para que se subsanen estas omisiones. Luego que la iniciativa legislativa es presentada, estas son remitidas a la comisión ordinaria competente para que realice el estudio y emita el dictamen correspondiente. También hicimos mención que cualquier solicitud de estudio de una iniciativa legislativa que haga una comisión debe presentar esta solicitud por acuerdo de la comisión. No es que un presidente de la comisión dice, ok, yo creo que soy competente para estudiar este proyecto de ley y lo voy a pedir, voy a hacer un oficio y lo voy a pedir al presidente del Congreso para que me lo remitan, sino que debe plantear esta propuesta a su comisión para que la comisión acuerde que efectivamente ellos van a estudiar también esa iniciativa legislativa. Los oficios que envían los presidentes de comisión solicitando el estudio de una iniciativa legislativa que no tienen el acuerdo de comisión son devueltos, no son siquiera incluidos en la agenda del Consejo Directivo. Hemos dicho también, y también lo señala el reglamento del Congreso, que es el Consejo Directivo el órgano competente para decidir si una iniciativa legislativa pasa además a otra comisión. Luego hablamos de los requisitos que deben tener los dictámenes. Y eso se señala también en el artículo 70 del reglamento del Congreso. De manera general, los dictámenes llevan una exposición documentada de los estudios que han realizado, se hace mención de las opiniones que se han solicitado, se ponen las opiniones en el dictamen de los ciudadanos que han alcanzado sus opiniones y también de cualquier otra organización o entidad del Estado. Las comisiones hacen recomendaciones, dan sus conclusiones y los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría o por unanimidad. Todos estos
3 tipos de dictámenes deben llevar la firma del secretario, eso también lo hemos hecho. Luego se hizo mención de la elaboración de la agenda del Pleno. Es el Consejo Directivo el órgano competente de la elaboración del Consejo Directivo. Hemos mencionado también que la agenda del Pleno debe estar publicada 24 horas antes de la sesión del Pleno. Cuando se elabora la agenda del Pleno, los dictámenes deben estar expeditos, los expedientes deben estar completos, por ejemplo, llevar todas las firmas, llevar la fórmula legal. Los dictámenes, por ejemplo, que tratan sobre temas tributarios, las comisiones deben haber solicitado el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Igual, aquellos dictámenes que proponen la creación de sistemas deben contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hicimos mención también del acuerdo del Consejo Directivo, el 033, que dice que los los proyectos de ley que cuentan con el dictamen de la comisión principal y la comisión secundaria todavía no dictamina, pero se encuentra, y ya pasó ese plazo de los 30 días en los que debe dictaminar, ese dictamen se encuentra expedido. Eso también hicimos mención. La publicación tanto de las iniciativas legislativas como de los dictámenes, como de la agenda del Pleno, es un principio del Congreso, del trabajo del Congreso, de la organización del trabajo parlamentario, que busca promover la participación ciudadana. Los ciudadanos pueden intervenir en el proceso de formación de la ley desde que se presenta la iniciativa legislativa, porque ya desde que se presenta son publicadas. Tanto las comisiones, cuando las comisiones organizan sus foros legislativos virtuales, como en la agenda del Pleno que la tienen también. Tenemos también las redes sociales, en donde pueden también intervenir. Luego, una vez que ya se inició la sesión del Pleno, se inicia el debate. El presidente del Congreso, como se señala también en el artículo 56 del reglamento del Congreso, puede participar del debate, pero para participar del debate tiene que dejar la testera, tiene que ir a su escaño y participar como cualquier congresista. Los miembros del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros del Pleno también pueden participar de los debates del Pleno. También hicimos mención que existen mecanismos parlamentarios, por parte intermedio, que se utilizan las alusiones, están en los esquemas que se les presentó, que son mecanismos, por ejemplo, el corte intermedio para que se otorga o se solicita para que haya un mayor estudio, o para presentar un texto consensuado en caso de que sean más de una comisión examinadoras. Y aquí yo quería hacer mención a la cuestión previa, a la cuestión de orden, que a veces hay un poco de confusión cuando los congresistas la plantean. La cuestión previa se plantea para que el asunto que se está debatiendo, ya que estamos hablando del procedimiento legislativo, cuando estamos hablando del proyecto de ley que se está debatiendo, es para que regrese a comisión para mayor estudio, o es para que el presidente presente un texto, el presidente de la comisión presente un texto sustitutorio, o es para que vaya a otra comisión para que sea estudiado también por otra comisión, para que la misma comisión estudie mejor ese tema. Y la cuestión de orden tiene que ver con una llamada de atención a que no se
está cumpliendo con alguno de los artículos del reglamento. Por eso es que para este caso se exige que cuando el congresista plantea una cuestión de orden, diga qué artículo del reglamento del Congreso se está viendo afectado. También hablamos de que para la sustentación de los dictámenes, primero se sustentan los dictámenes de la comisión principal y luego secundaria. Digo los dictámenes porque un dictamen puede ser, o sea, una comisión puede emitir dictamen tanto en mayoría como en minoría y puede haber más de un dictamen en minoría. Para la votación, bueno, se aprueba un asunto cuando, dependiendo de la materia, si se necesita una mayoría calificada o mayoría simple. Hablamos también, en este caso, de los tipos de votaciones, los supuestos, los tres supuestos que han sido interpretados como la Comisión de Constitución y Reglamento, que dice que cuando hay más verdes, o sea, más votos a favor, el asunto se ha aprobado. Si hay más rojos o votos en contra, el asunto se ha rechazado, y si hay más abstenciones, simple y llanamente el Congreso de la República no ha llegado a un acuerdo. Así, simple y resumido, el informe de la Comisión de Constitución. En la última sesión, el congresista Bedoya planteó como cuestión de orden, que no se procesó, que se planteara al Pleno del Congreso el rechazo de aquellos votos orales. Nosotros, bueno, en el Congreso se vota en el Pleno por tablero electrónico. Tenemos las tres opciones, ¿no es cierto? A veces cuando un congresista llega después de que se ha marcado la asistencia, no se registra su nombre. Por lo tanto, cuando llega ya en medio de la votación, puede decir el sentido de su voto, cuando llega en medio de la votación. En la sesión pasada, hubo congresistas que llegaron ya a pasar la votación, ya terminado, finalizado, ya estando en una segunda votación, en la exoneración de la segunda votación. Y el congresista Bedoya planteó hizo ver que se estaban aceptando estos votos orales y los llamó votos retroactivos. En este caso, y dijo, no es posible que se acepten y que se den por válidos los votos después de que ya se ha finalizado el acto de votación. El presidente, en ese momento, el congresista Ibérico, dijo que esa práctica ya no se iba a continuar. Entonces, ahora ya tenemos que si bien no ha sido un acuerdo, ya tenemos digamos, un precedente y además un anuncio en ese momento quien hacía la presidencia de que ya no se aceptarían este tipo de votaciones, porque el congresista que llegaba decía verde en este y en el anterior rojo, o rojo en este y en el anterior verde, ¿no? O verde ahora y verde también en la votación anterior. Entonces esa práctica se entiende que ya no se va a continuar en la sesión del Pleno. Ahora, hablamos también de la doble votación. Hay algunos proyectos que necesitan seguir el trámite de la doble votación, y la doble votación se realiza pasados los 7 días calendarios. También mencionamos que si es que en la segunda votación, en el proceso de la segunda votación, hubiera alguna modificación en el texto, esta segunda votación ya no sería segunda votación, sino primera. Tendría que ser sometido nuevamente a una segunda votación. Algo que también quisiera mencionarles es qué cosa es una sesión, cuánto dura una sesión, porque a veces nos critican y dicen, ay, esa es una argucia, esa es una maña que utilizan y han suspendido la sesión, ¿no?
Y ya han pasado, ha habido quejas también de que ha habido sesiones de que han durado más de 2, 3 días, 5, 6, 15 días. Una sesión se inicia cuando el presidente del Congreso dice que se inicia la sesión y se termina la sesión cuando el presidente la levanta. Esa sesión puede durar, puede ser matinal simplemente, puede ser un día, puede ser 2, 3, 5 días, 15, 20 días. Eso es discreción del presidente del Congreso. ¿Sí? Si es que no la levanta, simple y llanamente la suspende y continúa en la misma sesión. Y efectivamente este es un recurso que se recurre cuando es necesario para llevar a cabo algunos procedimientos que exigen que un procedimiento se realice en una sesión o en la siguiente, y es totalmente válido. Ahora, una vez aprobada, y esto no lo mencioné, una vez aprobado un asunto, para tramitarlo, eso estaba en la diapositiva, ustedes las tienen, una diapositiva que es de la aprobación final, en el esquema 4, que dice la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Cuando es necesario ejecutar inmediatamente el acuerdo que se ha adoptado en el Congreso, hablando del procedimiento legislativo, el proyecto de ley, una vez aprobado, para poder ser ejecutado, o sea, elaborada la autógrafa y enviada al presidente de la República, se debe haber aprobado el acta o el presidente solicitar una autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación de la dispensa del trámite de aprobación de acta. Entonces es muy común que el presidente del Congreso solicite esta autorización. Una vez aprobada el acta o dispensado de la aprobación del acta, no se procede ya a la presentación de reconsideraciones. Se sabe, ¿no?, lo que son las reconsideraciones. Se tiene que volver, la reconsideración es este mecanismo parlamentario también que hace que se vuelva a tratar el tema. Pero una vez aprobada el acta o dispensada de la aprobación del acta por el Pleno del Congreso, no procede. ¿Okay? No obstante, tal como lo hemos mencionado en la clase anterior y ahora también hemos hecho hincapié, no solamente el reglamento del Congreso es nuestra principal guía, sino también otras normas y un acuerdo de la Comisión de Constitución también. Y obviamente que estas interpretaciones del reglamento del Congreso surgen porque se presentan problemas antes, ¿ya? Y en este caso, hablando de las reconsideraciones, se interpretó que el límite para presentar reconsideraciones a un acuerdo adoptado por el Pleno del Congreso no es la dispensa de acta o la aprobación de acta, sino la ejecución del acuerdo. Entonces, de manera extraordinaria, si es que es necesario admitirse una reconsideración, es el presidente del Congreso el que admite la reconsideración. Normalmente, para presentar una reconsideración, un congresista lo presenta por escrito y lo presenta, si lo presenta en el Pleno, lo presenta en la relatoría y en la mesa, en la que esté arriba, lo presenta en trámite documentario, se lo presenta en la presidenta. Y se tramita inmediatamente la reconsideración, se puede tratar en esa misma sesión o luego se agenda a la próxima sesión del Pleno. En el caso de estas reconsideraciones ya aprobadas, el acta o dispensada, tiene que ser el presidente del Congreso el que lo autorice. ¿Okay?
Entonces, eso es algo que también debe quedar claro. El límite para la presentación de las reconsideraciones es la ejecución del acuerdo y, de manera extraordinaria, el presidente del Congreso las admite. Ahora, sí, y nos ha pasado también, cuando no recurrimos a este mecanismo del presidente del Congreso de solicitar la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta, no podemos tramitar la autógrafa. Si el presidente se olvidó de decir, ok, teníamos un proyecto urgente que tramitar y no dispensó del acta, simple y llanamente esa autógrafa no sale del Congreso, no puede ser tramitada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenos días. Ya hay muchas preguntas, sin embargo, no quiero usar el tiempo. No, siga nomás, porque vamos a... Pero voy a temprano. circunscribirme a una. Señor, si tiene varias preguntas, hágalas, porque para eso estamos aquí y entre todos podemos dar respuestas a sus dudas. Bueno, voy a empezar por la primera. ¿Cuál es la estructura de una sesión? ¿De una? Sesión. Pues muchas veces una sesión empieza con una expresión de verdilla, otras veces empieza con la llamada hora loca, otras veces empieza con una forma de manera de despacho, otra sesión empieza, etc. La idea es cuál es la estructura de una sesión en términos generales o básicos. Ya las complejidades ya usted podría añadir, obviamente, ¿no? Otra pregunta, previamente a un pequeño comentario, pero luego voy a ir a la pregunta. Respecto a lo último que ha dicho usted sobre el límite, ¿de las reconsideraciones? Las reconsideraciones, que ya no es la existencia del acta, sino la ejecución del acuerdo. Hasta donde, bueno, básicamente conocemos en materia de proceso o etapas de un proceso legislativo, como señala bien ahí en pantalla, después del debate viene la votación. Y la votación efectivamente es también una etapa muy interesante y compleja. Yo la llamaría una etapa del proceso legislativo muy compleja. Ya no solamente la votación termina en un texto aprobado por el Pleno, sino que de ese momento hasta el momento de la autógrafa hay, al parecer, dadas estas nuevas normas, interpretación de la Constitución, al parecer hay otra pequeña etapa que podría llamarse pues ejecución del acuerdo. Y esta pequeña etapa que vota, ¿qué resultado gana? Entonces, vemos que las etapas del proceso legislativo, en este caso, una de las etapas, en el caso de la votación, no termina la votación con el acuerdo del Pleno y por lo tanto la autógrafa, como se explicaba antes, previa comisión de redacción, antiguamente, ¿no? Hoy día que no se explica mucho, sino que esta etapa de votación concluye simplemente con un texto aprobado. Ese texto aprobado, pero no termina ahí, sino que hay todo un proceso de ejecución de acuerdo que puede, como mencionó en la clase anterior, puede ser revisado en cuanto a forma y consultado incluso con el presidente de la comisión para que finalmente salga un acuerdo. Pues, al parecer que hay un pequeño proceso ahí que un poco que complica las cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿la etapa de votación termina con la autógrafa? Esa es la pregunta. La segunda pregunta. Lo dejo ahí porque sí, no quiero ocupar mucho tiempo para personas interesantes. El artículo 73 del reglamento del Congreso dice que efectivamente
que habla de las etapas del procedimiento legislativo, también está la votación. La estructura de una sesión está en función de la agenda del pleno, además de lo que acuerden la Junta de Portavoces. Ya no es como antes, despacho. O sea, la realidad es que lo normal es que se arranque aprobando las actas de las sesiones anteriores, pero la organización de la sesión está en función de la agenda del pleno. Y esto que se llama, lo que usted ha llamado, que repite el adjetivo que le puso el congresista Javier Díaz Canseco, que simplemente es la oportunidad que se le da a los congresistas para que se expresen sobre temas de coyuntura, porque en una agenda no se pueden tratar los temas de coyuntura. De hecho, las agendas del pleno se elaboran con días de anticipación en el Consejo Directivo y no se puede prever que estén ahí lo que haya pasado 2 o 3 horas antes. Entonces, estas horas o plazo que se le da a los congresistas para expresarse sobre un asunto, sobre diversos asuntos que pueden ser de orden nacional, internacional o local, de donde ellos son representantes, fue un acuerdo de la mesa directiva, que inclusive era antes, en el periodo anterior, me refiero al periodo anual de sesiones anterior, era libre, ahora era libre, o sea, el tiempo que se tomaban los congresistas era libre. Luego se acordó de que fuera máximo 10 minutos cada uno. Pero eso es parte de la dinámica del trabajo parlamentario. Nosotros en el Parlamento no podemos estar estáticos a una agenda y cumplirla taxativamente y estar ahí al pie de la letra. Eso es imposible para un órgano como el Congreso de la República, que además está representado por diversos grupos políticos. Entonces, la estructura es esa. Está en función de la agenda y obviamente de los acuerdos que puedan tomar la Junta de Portavoces en un momento determinado, porque también podemos tener una agenda y la Junta de Portavoces, dentro de sus facultades, modificar esa agenda. Y también podemos tener una agenda en la que un asunto está en el punto 50 y que la Junta de Portavoces diga lo vamos a tratar con prioridad. Es parte de la dinámica parlamentaria y así es como se trabaja y así es como se tiene que trabajar, si no seríamos un ente demasiado estático. Respecto al proceso de votación, no es que haya una complicación en el proceso después de la votación. Definitivamente después de la votación ya está aprobado un texto y ese texto tiene que seguir un procedimiento y ahora vamos a continuar viendo con el tema de la elaboración del autor. Creo que respondí a su pregunta, ¿no? Sí. El tema de las reconsideraciones, ¿es necesario que las reconsideraciones tengan algún fundamento? Porque he visto que los parlamentarios piden reconsideración, no dicen ni por qué, pero sin embargo sí eso genera el efecto de que va retrasando todo el procedimiento legislativo de la norma, ¿no? Y muchas veces son normas importantes, son normas que se quieren aprobar y por el tema de reconsideración no sale. Sí, es un mecanismo que tienen los congresistas. No necesitan fundamentar su reconsideración. Simplemente dicen, presento reconsideración al acuerdo adoptado por el Congreso en tal sesión sobre tal tema. Algunos lo explican, otros no. Se retrasa, y también es un mecanismo justamente para eso. Hay mecanismos, y el corte intermedio también puede ser. Cuando tú envías un proyecto, o sea, una cuestión previa para que regrese a comisión o vaya a una comisión, también se puede parar el proceso legislativo. Son mecanismos. Igual, cuando hacemos la suspensión de la sesión, igual. Es parte de la dinámica.
preguntas hasta aquí? Y aquí se va a complementar con la explicación de este esquema. Vamos a terminar de dar respuesta al proceso de elaboración del autógrafo. Una vez entonces aprobado el texto por el Pleno del Congreso, se elabora el autógrafo. ¿Okay? Se redacta la autógrafa. Ustedes tienen el esquema 5 ahí, ¿verdad? Síganme con el esquema 5, por favor. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿El anterior? ¿Sí? El esquema 5. Entonces, quien redacta la autógrafa es la Oficina de Relatoría de la Agenda. Ahí nos quedamos en la clase anterior. Entonces, yo les he traído un pequeño formato de cuál es el procedimiento que se sigue en el servicio parlamentario para revisar las autógrafas. Son cuadritos, ¿ya?, en los que cada oficina pone su visto bueno de haber revisado la autógrafa. Y cada autógrafa pasa por 6 lecturas. ¿Ya? 3 se hacen en relatoría. Este es un modelo, por ejemplo, del cuadro de control y revisión de los autógrafos. Entonces, una vez que redacta la Oficina de Relatoría y Agenda la autógrafa, la revisa primero, se elabora el texto, y la revisa un funcionario, luego la lee otro, que es el funcionario encargado de ver el orden gramatical, la revisión gramatical y ortográfica, el 5. Luego, el jefe lo revisa, el jefe del área de relatoría y agenda. Luego, el jefe del departamento de relatoría y agenda. Luego las correcciones que hayan hecho los otros jefes se pasan en limpio. Luego pasa a la Dirección General Parlamentaria y luego a la diseñadora. Ese es el procedimiento que se sigue en la elaboración de la autógrafa. Luego esto pasa a la comisión. Y 5. Luego pasa a la comisión, bueno, y se hace el texto final. En esta etapa, ¿ya? En esta etapa de la elaboración, vamos a hacer ahí un paréntesis, ¿ya? La oficina normalmente de relatoría y agenda, o cualquiera de estos departamentos que le he mencionado, puede detectar algún error, ya sea de concordancia con alguna norma, ¿ya?, que implique que es necesaria una modificación a ese texto. Si las modificaciones son simple y llanamente gramaticales o de forma, se hacen, ¿ya?, y se obtiene obviamente el visto bueno del presidente de la comisión. Pero si se necesita aclarar un tema porque está demasiado confuso o porque hay una contradicción, se consulta también eso a la comisión, pero jamás el servicio parlamentario lo procesa. Es el presidente de la comisión, una vez puesto en conocimiento este hecho al presidente de la comisión, el presidente de la comisión dice: ok, hay que arreglar este texto, se tiene que hacer una modificación, y entonces el presidente de la comisión envía un oficio al presidente del Congreso para que se haga una aclaración.
Esto tampoco está esto se ha hecho en la práctica, esto tampoco está en el reglamento del Congreso. Entonces en este oficio, el presidente de la comisión dice cómo está redactado, qué es lo que dice y cómo debería hacerse la modificación. Entonces, ese oficio va al Pleno del Congreso, entonces ahí queda en stand-by, la autógrafa no sale. Entonces, se vuelve a tratar este tema en el Pleno, entra la agenda del Pleno, se explica, el presidente de la comisión le explica al Pleno del Congreso y los congresistas aprueban. Esta modificación solo es posible, no es que se da cuenta al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso vota y dice, ok, estamos de acuerdo, se va a modificar. Y entonces es así que se hace una aclaración. Bueno, eso es un paréntesis. Ok, entonces una vez que se hace se redacta la autógrafa, la firma el presidente del Congreso, los funcionarios de relatoría, del departamento de relatoría, la agenda y actas, la dirección, el director general parlamentario, el oficial mayor, el presidente, un vicepresidente, y se envía en el sobre, como nos explicó también el jefe del trámite documentario, y se envía la autógrafa al presidente de la República para la promulgación. El presidente de la República, recibida la autógrafa, tiene un plazo de 15 días útiles para pronunciarse respecto de la autógrafa. Y el presidente de la República tiene 3 opciones dentro de ese plazo. La promulga, porque está de acuerdo con los términos de la ley, la observa, hace las recomendaciones, o simplemente dice que no está de acuerdo, los motivos por los cuales no está de acuerdo con la autógrafa de ley, o simplemente no se pronuncia, no dice nada, diríamos, un silencio positivo. Si el presidente dentro de los 15 días no se ha pronunciado respecto a la autógrafa, quiere decir que está de acuerdo. Porque una vez pasado ese plazo, le corresponde la promulgación al presidente del Congreso. Si el presidente decide promulgar, promulga y se publica. Si decide observar, presenta las observaciones al Congreso, y si no se pronuncia, el presidente del Congreso lo promulga. Ahora, existe un plazo para que el presidente promulgue, sí, pero no existe un plazo para que el presidente del Congreso promulgue. Así como tampoco existe un plazo para que cuando el presidente del Congreso promulga, nosotros, una vez que el presidente del Congreso promulga, envía al Poder Ejecutivo la autógrafa, bueno, no es la autógrafa, es la ley promulgada, para que le pongan el número y lo publiquen simple y llanamente en el diario oficial. Es un trámite simple y llanamente administrativo. No obstante, ha habido un caso en el periodo anual de sesiones anterior en el que el presidente del Congreso promulgó la ley porque el presidente de la República no se había pronunciado y el Poder Ejecutivo no la publicaba. Y hubo ahí digamos, una muy mala interpretación de asesores de la presidencia supongo del Consejo de Ministros o de la presidencia de la República, en el que creían que podían observarnos esto eran obviamente comunicaciones internas, ¿no? Que podían observarnos ellas decían autógrafa. Eso ya no es un autógrafa, es una ley promulgada por el presidente del Congreso de la República. Y a ustedes lo único que les corresponde es ponerle un numerito y
publicarla en el diario oficial. Es un trámite meramente administrativo. Ellos pensaban que bueno, esto trajo como consecuencia que se demorara más de 40 días para publicar la ley. Pero bueno, eso también eso es un dato que nunca había pasado, y eso pasó con la ley 30.078. Ahora, en este tema, que tampoco está ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, ¿puede el presidente de la República retirar sus observaciones? Puede, ¿no? Claro. Así como nosotros firmamos, no nosotros, sino los congresistas, firman sus proyectos de ley, retiran su firma, retiran, y si claramente ya no hay proyecto, o si retiran sus firmas de los dictámenes, la retiran simplemente y pueden también ocasionar que ya no haya dictamen. Sí, efectivamente, el presidente de la República puede retirar sus observaciones, pero se entendería que si está en su ámbito solo 15 días útiles, tendría ese plazo para retirar sus observaciones, ¿es cierto? Porque después de los 15 días, si el presidente de la República ha observado, las observaciones se van nuevamente, todo el expediente regresa a la comisión dictaminadora. También se ha hecho ya una práctica, porque hubo un acuerdo del Consejo Directivo en que las observaciones que hace el presidente de la República se van a las comisiones que dictaminaron. No se van a las comisiones, por ejemplo, que no dictaminaron, aun cuando el proyecto de ley fueron derivados primigeniamente a esa comisión, o a de las que fueron dispersadas. Ya no van a esas comisiones. Simplemente regresan a las comisiones que sí se pronunciaron sobre ese proyecto de ley. Entonces, en el periodo parlamentario anterior, se presentó un caso, dos casos en realidad, pero bueno, el primero se vuelve presidente, en el que tengo mucho frío acá, en el que el presidente de la República retiró sus observaciones, pero ya pasados sus 15 días, o sea, ya una vez que presenta las observaciones y pasan los 15 días dentro de lo que él tiene la facultad de pronunciarse respecto de una autógrafa de ley, entonces ya sale de su competencia, está en el ámbito del Congreso, porque las observaciones ya fueron derivadas a la comisión dictaminadora. Entonces ya cuando la comisión dictaminadora ya tenía competencia nuevamente en ese expediente, en ese dictamen sobre esos proyectos de ley, el presidente de la República dijo: señor presidente del Congreso, retiro mis observaciones, por lo tanto está usted en facultad de promulgar la ley. Y esto era lo nuevo. Entonces el procedimiento que se siguió en ese momento fue dar cuenta del retiro de las observaciones a la comisión dictaminadora. La comisión dijo ok, porque la comisión se estaba insistiendo en el se dio cuenta al Pleno del Congreso del retiro de las observaciones y del acuerdo de la comisión, o sea, de la aceptación de la comisión dictaminadora de este retiro, que el presidente del Congreso está en facultad de promulgar la ley, y se consultó al Pleno del Congreso si se podía continuar con el trámite procesal. El Pleno acordó, y fue así que el presidente del Congreso promulgó la ley. Pero eso es algo... Eso es, por ejemplo, un procedimiento nuevo, ¿no? Y en el segundo caso que se presentó también se intentó hacer
ese procedimiento que al final se revelaron. Eso sucedió, para que ustedes lo puedan revisar, con los proyectos de ley 4364 y 4178. Ustedes cuando entran a trámite, o sea, en el portal, buscan ese proyecto. Eso fue en el periodo parlamentario anterior, y pueden ver el seguimiento que hace el trámite documentario de cada uno de los pasos que se siguieron. Y además, entrar, al momento de ver expediente, entran y pueden revisar los oficios que mandó el presidente retirando las otras. Yo las tengo aquí también. Sí que lo tengo. Pero es interesante que revisen esos antecedentes, porque ahí ya queda ya el procedimiento. Para la próxima, si se presentara eso, se vuelve a aplicar. De hecho, para la segunda vez, cuando el presidente de la República retira las observaciones, el departamento de relatoría se entendió que ya podíamos formular, pero se volvió a revisar el procedimiento y se dijo, no, primero hay que dar cuenta a la comisión y hay que dar cuenta al pleno. Se volvió, o sea, se repitió el procedimiento, para que no sea que cualquier procedimiento se pone en práctica. Ok, ahora vamos a ver cuál es el trámite. Sí, por favor. Mencionó dos grupos de proyectos con referencia a la Comisión Ejecutivo, dijo el 46, 44, el 41. 78. ¿En qué periodo es? Del periodo parlamentario anterior. O sea, Presidente Alan García. 2006 2011. Ajá. Sí. Sí, pero igual estamos en el 1300 actualmente, entonces no entendí que era el Periodo parlamentario anterior. 2006 2011. Periodo parlamentario son... A veces hay también confusiones en eso. El periodo parlamentario son los 5 años, el periodo anual de sesiones es el año, y las legislaturas lo que están dentro, ¿no? Y tienen sus fechas. Es importante manejar bien esos términos, porque, por ejemplo, porque nosotros utilizamos legislatura y ese es lo que va por ejemplo, de marzo a junio. Pero en otros países, cuando uno lee un poco sobre el derecho parlamentario, hablan de legislatura si se refieren al Parlamento, o hablan de legislatura si se refieren al periodo parlamentario. Nosotros sí somos un poquito especiales ahí, y por eso nosotros sí tenemos la obligación de manejar bien estos términos: el periodo parlamentario, el periodo anual de sesiones y legislatura. Ay, gracias. Ya, entonces, cuando el presidente... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, cuando el presidente presenta sus observaciones, dijimos que estas observaciones son enviadas a las comisiones dictaminadoras. También ha habido algunos inconvenientes cuando las comisiones, para pronunciarse respecto de las observaciones del presidente de la República, dictaminaban y decían: esto es un allanamiento parcial, esto es una insistencia parcial. Entonces había un poco de confusión en eso, al momento de: oye, quería que lo bajen, no que me lo apaguen por completo. Entonces se consultó a la Comisión de Constitución qué cosa era un allanamiento, qué cosa era una insistencia, o cuando había un nuevo texto. Y al igual como en el caso de las
de las abstenciones, del sentido del voto de los congresistas, la Comisión de Constitución señaló cuando había nuevo texto, cuando había insistencia y cuando había un allanamiento. Entonces, en estos tres supuestos, que también es simple, es, por ejemplo, hay nuevo texto cuando se ha incluido algo nuevo en el texto, en el dictamen. Nuevo texto, hay algo nuevo. Insistencia, si se insiste obviamente en el texto, aun cuando te allanas en algo. Si te allanas en alguna de las observaciones, pero insistes en algo, sin haber puesto nada nuevo, ¿ok? Si hay nuevo, es nuevo. Yo les voy a leer después en la prueba, ¿ya? Pero traduciendo. Si hay algo nuevo, es nuevo el texto. Si se insiste y se allana también en algunas, es insistencia. Basta que haya una insistencia en uno de los artículos para que sea insistencia. Y el allanamiento sí es aceptar todas las observaciones del presidente. El acuerdo es el 080-2003-2004 del Consejo Directivo, no es de la Comisión de Constitución, ¿okay? Es del Consejo Directivo. Entonces dice que el allanamiento es cuando la Comisión acepta todas las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo y modifica el texto originario de la autógrafa según dichas observaciones, sin insistir en aspecto alguno que hubiera sido objeto de observación, a la vez que sin alterar en forma ni en fondo la parte no observada del texto de la autógrafa. ¿Ok? El allanamiento es acepto todo y no muevo nada, no modifico nada. Insistencia, cuando la comisión rechaza total o parcialmente las observaciones del presidente de la República e insiste en el texto originario del autor. Se configura la insistencia, por lo tanto, cuando habiéndose aceptado alguna de las observaciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo se ha mantenido el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados. O sea, basta que se insista en un artículo, en un inciso observado, para que sea insistencia, aun cuando se haya allanado o no. Y el nuevo proyecto le llaman acá, pero en la práctica nosotros decimos siempre nuevo texto. Nuevo proyecto le llaman acá en el acuerdo del Consejo Directivo. Dice, cuando dentro de un proceso de reconsideración, acá hay dos supuestos, ¿ya? Cuando dentro de un proceso de reconsideración, frente a las observaciones del Poder Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso, la Comisión incorpora al texto originario de la autógrafa observada nuevas normas o disposiciones por propia iniciativa, sin considerar las observaciones del Poder Ejecutivo. Además, dice, se considera también este supuesto cuando se aceptan las observaciones del Poder Ejecutivo, pero se incorporan nuevas disposiciones o normas no relacionadas con dichas observaciones, sea respecto del fondo o de la forma. ¿No? Y aquí hay algo. Se insiste, este es el segundo supuesto, se insiste en el texto originario de la autógrafa, pero se incorporan normas o disposiciones de forma o de fondo no relacionadas con las observaciones del Poder Ejecutivo. O sea, basta que haya algo nuevo para que se considere el nuevo texto, aun cuando se esté insistiendo en alguna de las normas, en alguno de los artículos. Sí es claro, ¿no? Entonces, eso es, así es como se entiende ahora cuando hay insistencia, nuevo texto o allanamientos. Entonces, el trámite es, bueno, simplemente entra a la agenda del pleno, el allanamiento, la insistencia o el nuevo texto, y se procede como en el nuevo texto como cualquier otro proyecto o dictamen.
el nuevo texto para la aprobación se necesita los votos que necesite la aprobación de la materia que se está regulando. Es una ley orgánica, se va a necesitar los votos que se necesitan para la ley orgánica. La insistencia y el allanamiento, si es que se aprueba el texto nuevo, se envía al presidente de la República con cualquier otro proyecto de ley y si tiene observaciones que hacer, las hace. Puede observarlas las veces que crea conveniente. La insistencia y el allanamiento, una vez aprobados, son promulgados por el presidente del Congreso. Para aprobar su insistencia se necesita la mitad más uno del número legal de congresistas y para la aprobación del allanamiento se necesita, como en el nuevo texto, lo que la materia exija. Las fórmulas de promulgación, obviamente, en el caso del allanamiento y insistencia, son diferentes, ¿no? Eso también lo maneja ya, se maneja en la teoría emergente. Entonces, una vez promulgada por el presidente del Congreso, se remite simplemente al Poder Ejecutivo para que se ponga el número y se proceda a la publicación, que es solamente un tema administrativo. Luego, si es que hubiera alguna aclaración, digamos, que hacerse respecto del texto aprobado, se procede a presentar una fe de ratas. El Congreso presenta la solicitud de la fe de ratas, envía su oficio al diario oficial peruano para que se proceda a las modificaciones. Esto no tiene que ver con las aclaraciones. Si es que, por ejemplo, ¿se acuerda que les hablé de las aclaraciones? Si es que no se llega a hacer una aclaración en esa etapa que está de elaboración de la autógrafa y pasa esta aclaración al Pleno del Congreso, para hacer una modificación de este tipo se tiene que proceder a una modificación a través de un nuevo proyecto de ley. No es que haga una fe de ratas, eso no es una fe de ratas. La solicitud para rectificarse el texto aprobado que ya ha salido, la ley, ya se hace por escrito y esto está establecido en la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. Es el Congreso de la República el que solicita la rectificación. Esta solicitud la remite el oficial mayor al diario oficial y tiene un plazo para hacer esto, que es dentro de los 8 días útiles siguientes a la publicación de la norma. Si es que el Congreso de la República no procede dentro de ese plazo a solicitar la rectificación solo procede mediante la expedición de otra norma de rango equivalente o superior. Y eso también lo dice esta ley de sistematización. El plazo para la publicación de la fe de ratas es no mayor de los 2 días útiles siguientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora tenemos lo que en el derecho parlamentario se conoce como el procedimiento legislativo abreviado, que nosotros lo conocemos como las dispensas, las exoneraciones que hace la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces tiene la facultad de abreviar las diversas etapas que se han establecido para el proceso de formación de la ley. Tiene, por ejemplo,
la exoneración del trámite de envío a comisión. Cuando un proyecto de ley se presenta, debe ser derivado a una comisión. Cuando es muy urgente que se vea directamente el proyecto de ley en el pleno, la Junta de Portavoces se reúne, hace una sesión y acuerda exonerar el envío a comisión. Por ejemplo, se presenta hoy día el proyecto y tenemos la sesión pasado mañana, se ve directamente, entra el proyecto de ley, ya no hay un dictamen que entra a la agenda del pleno, sino un proyecto de ley ya dispensado del envío a comisión. Para que la Junta de Portavoces apruebe esta exoneración del trámite de envío, se necesitan 66 votos representados, ¿no? Cada vocero, la Junta de Portavoces está conformada por cada vocero de cada grupo parlamentario y su voto pesa el voto de su bancada, de su grupo parlamentario. Entonces, esto es normalmente un acuerdo, digamos que sería el acta, no el acta, pero es el acuerdo de una exoneración, por ejemplo, de dictamen. Y aquí están los nombres de los grupos parlamentarios representados, y aquí está el número de integrantes de cada grupo parlamentario, es el peso de su grupo. Para todos los acuerdos de exoneraciones o dispensas se requiere el voto representado de 66 cuando se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo enviado con carácter de urgencia. Si es que son otros proyectos de ley, se necesitan 78. 3/5 de los miembros ahí representados, son 78. En este caso, cuando un proyecto de ley va a ser, entra a la agenda del pleno dispensado del envío de trámite de comisión, se ha hecho una práctica que sea el presidente de la comisión a la que hubiera sido derivado ese proyecto de ley que sustente el proyecto. Luego tiene el otro supuesto, que es la dispensa de dictamen, que, bueno, como su nombre lo indica, exonera a la comisión de emitir el dictamen. Pero esto, hay una ley que dice que para los proyectos de resolución legislativa de ingreso de tropas no se puede dispensar de dictamen. La ley 27856 en su artículo 3 dice que la autorización de las tropas, la autorización de ingreso al territorio nacional de las tropas extranjeras, debe ser autorizado por el Congreso de la República previo dictamen de la Comisión. Entonces, se ha entendido que no, bueno, no que se ha entendido, así lo dice la ley, entonces siempre tiene que haber un dictamen de la Comisión. Un ingreso de tropas no se exonera de dictamen. También tenemos la dispensa del trámite de publicación del dictamen. También se llama esto, se conoce como la prepublicación. Pero esto de dispensa del trámite de publicación no es que se dispensa de la publicación, sino que el reglamento del Congreso dice que los dictámenes tienen que estar una semana publicados antes de que se vea en el pleno. Pero si es que ya se quiere ver, si es que ya es necesario verse ese proyecto, ese dictamen en el pleno, y no han pasado los 7 días, entonces dice se dispensa de los 7, pero no quiere decir que se dispensa de publicación del dictamen que no va a ser publicado. Por si acaso, o sea, siempre el principio de la publicidad es
es clarísimo en lo que es toda la organización del trabajo parlamentario y lo que es el procedimiento legislativo. O sea, se dispensa, por ejemplo, si tenía que estar 7 días y han pasado solamente uno, se dispensa el plazo de 7 días, puede ser un día. Luego tenemos la exoneración del trámite de aprobación por doble votación, que eso casi... Eso se supone que debería ser una excepcionalidad de la práctica. Bueno, y también dice que hay exoneración del debate en el pleno. Bueno, eso no sucede mucho, ¿no? Ahora, yo les digo que para que se lleguen a estos acuerdos, la Junta de Portavoces se reúne y toma el acuerdo, ¿no? Tienen una agenda, normalmente la Junta de Portavoces, y se comienza a discutir la conveniencia, la oportunidad de tomar ese acuerdo, de la exoneración, del trámite, de dispensa, en fin. Pero también se ha hecho costumbre, y esto antes no era muy conocido, pero ahora ya todo el mundo lo dice, hasta los mismos congresistas lo dicen en la televisión, que dicen que hacen virtuales. Efectivamente, ya no hay sesiones de Junta de Portavoces, no es que no haya, para exonerarle. O sea, se realizan muy pocas y se hacen estas que son conocidas como virtuales. Simple y llanamente se pone el asunto, el proyecto o el dictamen, dependiendo del caso, se consulta la exoneración, ya sea de publicación, de dictamen, de envío a comisión, y se firma, y se pasa. Y esto es lo que se conoce como virtual. Y igual, aquí así como firman, pueden después enviar, así como firman y hay un acuerdo de la Junta de Portavoces, también pueden enviar sus oficios y decir retiro. Los congresistas también pueden retirar sus firmas de los acuerdos de la Junta de Portavoces, y con eso, si es que no se alcanzan los números necesarios, que son de 66 y 38 votos, entonces se cae el acuerdo de la Junta de Portavoces en ese sentido. Entonces es hasta aquí lo que hasta aquí sería lo que implica todo el proceso de formación de la ley, desde que se presenta hasta que se promulga y se publica, y con las aclaraciones o las fe de ratas, y también con el procedimiento legislativo abreviado, que son las dispensas de algunos de los trámites de las etapas que se exigen en el reglamento para la aprobación de un proyecto de ley. Esto es lo que sería todo el procedimiento ordinario. ¿Okay? Si es que tiene alguna pregunta, si no, yo ya terminé con la exposición. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Está permitido que los congresistas puedan retirar su firma de un dictamen? En todo caso, ¿cuál es el plazo para que suceda esto? ¿Y qué pasaría con ese dictamen? ¿Regresaría nuevamente a la comisión? Si es que el retiro de la firma del congresista hace que ya no haya dictamen, entonces ya no hay dictamen, pero si simple y llanamente retira su firma y sigue habiendo las firmas necesarias, continúa, ¿no? Simple y llanamente el congresista la está retirando. Igual aquí, en lo que es la Junta de Portavoces, si es que retira su firma, pero continúa con los números, con la cantidad de votos que se requieren, continúa el trámite, no se cae el acuerdo. Pero si se cae, sí, ya no hay acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Para exonerar el debate en el pleno, ¿es a través de una cuestión previa? No. Junta de Portavoces. También. Sí. Pero es una cuestión previa, puede cambiar la exoneración de debate. Sí, en una cuestión previa se puede solicitar, exactamente, se da por agotado el debate. A través de la virtual se puede exonerar de debate el proyecto en el pleno, o a través de una cuestión previa. Muy bien, muchas, si no tienen, ¿sí?
Buenos días. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Cuántas firmas se necesitan para poder exonerar del acuerdo de la Junta de Portavoces? Cuando se trata de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo con carácter urgente, se necesitan la mitad más uno del número legal de los miembros de la Junta de Portavoces, 66 votos. De los portavoces, ¿cuántos? Depende del peso del grupo parlamentario. Por ejemplo, el grupo parlamentario nacionalista Gana Perú son 43, tiene que sumar. Fuerza Popular son 36, Perú Posible 10, Acción Popular Frente Amplio 10, Solidaridad Nacional 9, Unión Regional 8, PPC APP 8, perdón 7, Concertación Parlamentaria 6. Son más. Sí, otra pregunta. Doctora Patricia Robinson, felicitaciones por su brillante exposición, da una muestra clara de su amplia experiencia en el tiempo. Mi pregunta tiene la siguiente intención. Hay instancias de gobierno, instituciones, autoridades, además de los parlamentarios de la iniciativa legislativa, aquellos cómo recaban las necesidades para la formulación de una ley, cuáles son las fuentes, cuál es el origen, cuáles son los mecanismos de ir recabando esas necesidades. ¿Nos podría dar algunas luces al respecto, doctora? Los que tienen derecho de iniciativa legislativa, como gobiernos regionales, las instituciones autónomas, los colegios profesionales, tienen que presentar las iniciativas legislativas en lo que es la materia de su competencia. Por ejemplo, los gobiernos regionales, según sus competencias, presentan sus proyectos de ley y se supone que una ley se piensa, se concibe, porque hay la urgencia de solucionar una necesidad pública, colectiva. Obviamente que por ejemplo, el Poder Judicial lo hará en la materia de su competencia, los colegios profesionales igual, las instituciones autónomas igual, pero es porque se necesita solucionar un problema a través de una ley. Si es que el problema que se tiene es porque falta un puente, no va a ser una ley la que va a solucionar el problema, sino son políticas públicas que se tienen que poner en práctica o diseñar e implementar a través de los gobiernos regionales o locales o del gobierno nacional. El legislador propiamente como parte de su labor, ¿qué mecanismos usa y emplea para justamente hacerse acervo documentario o detectar las necesidades para la promulgación de las leyes? Quisiéramos saber algo de eso, por ejemplo. ¿Para promulgar o para que se apruebe una...? Imagínese usted, Indecopi, ¿no es cierto? Hay diversas situaciones que hay necesidad de controlarlo, pero resulta que en el ámbito legislativo no se siente esa necesidad. La necesidad la siente el usuario común y corriente, ¿no? Entonces, normalmente hay personas que no tienen acceso a los despachos parlamentarios, pero tienen alguna necesidad legislativa parlamentaria. Estoy hablando de hechos prácticos. Entonces, ¿cómo se acercan a los despachos parlamentarios? ¿Cuál es el mecanismo que podrían o emplean justamente para dar a conocer estas necesidades o urgencias de promulgación de leyes? ¿Hay algún mecanismo preestablecido o la práctica es la que conduce este tipo de actividades? Normalmente cada institución y cada ministerio tiene coordinadores parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios están siempre presentes en las comisiones que tienen que ver con su sector. Entonces es lo normal, lo natural, que los coordinadores parlamentarios se comuniquen con los asesores de la comisión y planteen
de repente la necesidad de formular un proyecto de ley o de escuchar que se planteen reuniones para que se escuchen a las autoridades o a los titulares de algunas instituciones, para que se reúnan y se plantee la necesidad de formular el proyecto de ley. Obviamente, si es que se trata de un ministerio, primero hablarán internamente en el Ejecutivo, ¿no? Normalmente lo hacen los viceministros que tienen, así como hay Consejo de Ministros, hay Consejo de Viceministros. Entonces, hay que pasar por los canales primero correspondientes. Si es una entidad descentralizada, pues primero hablarán con sus ministros o sus viceministros. Pero para llegar directamente a un congresista, bueno, pueden ser los coordinadores parlamentarios y además pedir una reunión con los asesores o con los mismos congresistas también es posible para poder plantear el problema que se quiere solucionar, si es que es necesaria una ley. Imagínese usted con los últimos accidentes de tránsito de los cuales tenemos conocimiento, ha habido conductores de vehículos que con sendas papeletas, ¿no?, leves, graves y muy graves, siguen transitando como no deberían hacerlo. Ahí se presentó un accidente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están permitiendo que conductores de vehículos de transporte público sigan circulando cuando no debieran hacerlo. Entonces, ahí hay una especie de vacío legal. ¿Por qué? Porque dicen que los conductores intervenidos no exponen su nombre completo a los policías que los intervienen, ergo siguen transitando y nadie se entera de cuántas papeletas puedan tener. Por ejemplo, hay un vacío legislativo y hay una necesidad legal. ¿Cómo hacemos para captar esa necesidad, convertirlo en una norma jurídica de obligatorio cumplimiento? Ahorita yo entiendo que las familias que han sufrido estos atropellos, probablemente sufren mucho, pero no saben cuál es el camino que podrían utilizar para que este tipo de malestar no se generalice como se viene haciendo. O sea, ¿cómo hacerlo? El parlamentario, su personal va a buscar a esas personas, ellos tienen que venir, qué mecanismos estamos usando, ¿no? O estamos siendo necesariamente comunicativos con la población para captar esas necesidades urgentes, o no, o tenemos alguna falencia hoy. Bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso y definitivamente el Congreso tiene las puertas abiertas siempre. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir al Congreso y plantear, por ejemplo, esa necesidad. Además también tenemos el portal. Y no es que el portal. Si uno entra y de verdad revisa el portal del Congreso, hay herramientas que promueven mucho la participación, y no solamente son los foros legislativos virtuales o que tú puedas dejar tu opinión respecto a un proyecto de ley. También tenemos, estamos en las redes sociales. O sea, y sí se puede, y además también tenemos las oficinas, dependiendo del lugar, tenemos oficinas también. Los congresistas tienen oficinas en sus jurisdicciones, y los congresistas obviamente para eso tienen una semana al mes, o 5 días, por lo menos 5 días útiles consecutivos al mes, para estar en contacto con sus representantes en sus circunscripciones. Así que no es que no hay forma de llegar a los congresistas. Doctora Robinson, disculpe que la interrumpa, pero hay autógrafos que acaban de llegar que son urgentes. Entonces, con las disculpas del caso, agradecemos a todos los presentes por haber estado con nosotros. Disculpen, pero soy un poco resfriada. Y nos vemos en el segundo curso, el procedimiento legislativo especial, el 25 y 28 de este mes. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. La agenda del Pleno es un principio del Congreso, del trabajo del Congreso, de la organización del trabajo parlamentario, que busca promover la participación ciudadana. Los ciudadanos pueden intervenir en el proceso de formación de la ley desde que se presenta la iniciativa legislativa, porque ya desde que se presenta son publicadas.
tanto en las comisiones, cuando las comisiones organizan sus foros legislativos virtuales, como en la agenda del pleno que lo tienen también. Tenemos también las redes sociales, en donde pueden también intervenir. Luego, una vez que ya se inició la sesión del pleno, se inicia el debate. El presidente del Congreso, como se señala también en el artículo 56 del reglamento del Congreso, puede participar del debate, pero para participar del debate tiene que dejar en la testera, tiene que ir a su escaño y participar como cualquier congresista. Los miembros del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, el Pleno también pueden participar de los debates del Pleno. También hicimos mención que existen mecanismos parlamentarios, como el cuarto intermedio, que se utilizan las alusiones, están en los esquemas que se les presentó, que son mecanismos, por ejemplo, el cuarto intermedio, para que se otorga o se solicita para que haya un mayor estudio o para presentar un texto consensuado en caso de que sean más de una comisión examinadoras. Y aquí yo quería hacer mención a la cuestión previa, a la cuestión de orden, que a veces hay un poco de confusión cuando los congresistas la plantean. La cuestión previa se plantea para que el asunto que se está debatiendo, ya que estamos hablando del procedimiento de los ciudadanos que han alcanzado sus opiniones y también de cualquier otra organización o entidad del Estado, las comisiones hacen recomendaciones, dan sus conclusiones y los dictámenes pueden ser en mayoría, en minoría o por unanimidad. Todos estos tres tipos de dictámenes deben llevar la firma del secretario, eso también lo hemos dicho. Luego se hizo mención de la elaboración de la agenda del Pleno. Es el Consejo Directivo el órgano competente de la elaboración del Consejo Directivo. Hemos mencionado también que la agenda del Pleno debe estar publicada 24 horas antes de la sesión del Pleno. Cuando se elabora la agenda del Pleno, los dictámenes deben estar expeditos, los expedientes deben estar completos, por ejemplo, llevar todas las firmas, llevar la fórmula legal. Los dictámenes, por ejemplo, que tratan sobre temas tributarios, las comisiones deben haber solicitado el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Igual, aquellos dictámenes que proponen la creación de sistemas deben contar con la opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hicimos mención también del acuerdo del Consejo Directivo, el 033, que dice que los proyectos de ley que cuentan con el dictamen de la comisión principal y la comisión secundaria todavía no dictamina, pero se encuentra, y ya pasó ese plazo de los 30 días en los que debe dictaminar, ese dictamen se encuentra expedido. Eso también hicimos mención. La publicación tanto de las iniciativas legislativas como de los dictámenes, como en la clase anterior. Por ejemplo, cuando los gobiernos regionales presentan su iniciativa legislativa, esta iniciativa debe ir acompañada del acuerdo del Consejo Regional, igual en el caso de los gobiernos locales. Si falta uno de los requisitos, pues se devuelve para que se subsanen estas omisiones. Luego que la iniciativa legislativa presentada, estas son remitidas a la comisión ordinaria competente para que realice el estudio y emita el dictamen correspondiente. También hicimos mención
que cualquier solicitud de estudio de una iniciativa legislativa que haga una comisión debe presentar esta solicitud por acuerdo de la comisión. No es que un presidente de la comisión dice, ok, yo creo que soy competente para estudiar este proyecto de ley y lo voy a pedir, voy a hacer un oficio y lo voy a pedir al presidente del Congreso para que me lo remitan, sino que debe plantear esta propuesta a su comisión para que la comisión acuerde que efectivamente ellos van a estudiar también esa iniciativa legislativa. Los oficios que envían los presidentes de comisión solicitando el estudio de una iniciativa legislativa que no tienen el acuerdo de comisión son devueltos, no son siquiera incluidos en la agenda del Consejo Directivo. Hemos dicho también, y también lo señala el reglamento del Congreso, que es el Consejo Directivo el órgano competente para decidir si una iniciativa legislativa pasa además a otra comisión. Luego hablamos de los requisitos que deben tener los dictámenes. Y eso se señala también en el artículo 70 del reglamento del Congreso. De manera general, los dictámenes llevan una exposición documentada de los estudios que han realizado, se hace mención de las opiniones que se han solicitado, se ponen las opiniones en el dictamen de la legislativa. Cuando estamos hablando de un proyecto de ley que se está debatiendo, es para que regrese a comisión para mayor estudio, o es para que el presidente presente un texto, el presidente de la comisión presente un texto sustitutorio, o es para que vaya a otra comisión, para que sea estudiado también por otra comisión, para que la misma comisión estudie mejor ese tema. Y la cuestión de orden tiene que ver con una llamada de atención a que no se está cumpliendo con alguno de los artículos del reglamento. Por eso es que para este caso se exige que cuando el congresista plantea una cuestión de orden diga qué artículo del reglamento del Congreso se está viendo afectado. También hablamos de que para la sustentación de los dictámenes, primero se sustentan los dictámenes de la comisión principal y luego secundaria. Digo los dictámenes porque un dictamen puede ser, o sea, una comisión puede emitir dictamen tanto en mayoría como en minoría y puede haber más de un dictamen en minoría. Para la votación, bueno, se aprueba un asunto cuando, dependiendo de la materia, si se necesita una mayoría calificada o mayoría simple. Hablamos también en este caso de los tipos de votaciones, los supuestos, los tres supuestos que han sido interpretados por la Comisión de Constitución y Reglamento, que dice que cuando hay más verdes, o sea, más votos a favor, el asunto se ha aprobado. Si hay más rojos o votos en contra, el asunto se ha rechazado, y si hay más abstenciones, simple y llanamente el Congreso de la República no ha llegado a un acuerdo. Así, simple y resumido, el informe de la Comisión de Constitución. En la última sesión, el congresista Bedoya planteó como cuestión de orden, que no se procesó, que se planteara al hacer una breve recapitulación de lo tratado en la sesión anterior. Hemos hablado en la sesión anterior sobre las principales fuentes del derecho parlamentario e hicimos hincapié en que como asesores parlamentarios no podemos ser solamente expertos en el reglamento del Congreso, sino que también debemos conocer las otras normas que son fuente del derecho parlamentario, como son los acuerdos de los distintos órganos del Congreso de la República.
Si nosotros desconocemos esas normas, nuestro trabajo va a ser ineficaz. Por lo tanto, los congresistas no podrán tomar las decisiones adecuadas. Hicimos mención también de quienes en el Perú tienen derecho de iniciativa legislativa. La Constitución Política en el artículo 107 desarrolla esto, y hemos hablado también que los requisitos que deben presentar las iniciativas legislativas pueden ser, bueno, las generales, que son la exposición de motivos, el análisis costo-beneficio de la norma que se propone. Si es que es necesario, se hace mención a la incidencia ambiental que puede tener ese proyecto de ley sobre el medio ambiente, y obviamente la fórmula legal que se propone a favor. Además, existen otros requisitos especiales que sí se desarrollan en el artículo 76 del Reglamento del Congreso, que, por ejemplo, deben ser revisados cuando se presentan las iniciativas legislativas. Por ejemplo, suceden casos en que se presentan iniciativas sin algunos requisitos, y también se mencionaron estos inconvenientes en el